Estás en Metrópolis Querétaro. Aficionados a la fiesta de los toros, bienvenidos a su programa de Sangre Taurina, un programa que emitimos desde Metrópolis Querétaro con mucho gusto para usted que nos recibe en su iPad, su computadora, su pantalla o en su casa o donde usted guste, porque con la magia del internet podemos estar en cualquier parte del mundo. Hoy es martes, martes por la noche, martes nocturno y por supuesto que martes taurino, y como siempre estaremos platicando algún tema de interés para todos ustedes, porque la fiesta de los toros tiene esa magia. Siempre hay que platicar con ustedes, siempre hay alguien con quien hablar de toros, alguien que nos traerá alguna aportación interesante. Hoy, martes, no es la excepción. Este programa se distingue por tener invitados distinguidos, valga la redundancia. Y bueno, pues hoy con mucho gusto estamos recibiendo al ganadero Miguel Alcocer. Ganadero, muy buenas noches. Buenos días, Gerardo. Buenas Jorge. noches. Buenas noches, perdón. Buenas noches, Perdón, licenciado. Me ando confundiendo. Sí, regularmente pasa así. Con el gusto de estar con ustedes. Es que hablando de toros se emociona uno mucho y pierde las horas y las noches y los días. Por supuesto. Obviamente doy la bienvenida también a que siempre alterna conmigo aquí en este programa el polémico y el doctor de los apellidos taurinos, el doctor Jorge Torres Romero. Doctor. Buenas noches. Permiso, Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar acompañarnos para platicar, porque como les hemos dicho, no somos entrevistadores, somos aficionados a los toros. Entonces, platicamos del toro, no precisamente pues una cosa, ¿verdad? Entonces, y pues muchas gracias para que nos den sus puntos de vista. Gracias a ustedes y en lo que yo les pueda platicar, que con mucho gusto, con la mucha experiencia que pueda ir juntando con estos años. Bueno, sobre todo Miguel, que tienes una gran experiencia, perdón, ganadero, que tiene una gran experiencia. El ganadero es un personaje aquí querétaro, es de una familia completamente taurina y queretana, por supuesto. Vamos a platicar, vamos a conocer al ganadero Miguel. Miguel, platícanos, ¿por dónde empezar? Regularmente dicen, ¿por qué te gustan los toros? Mejor yo te quiero platicar cómo fue que incursionaste al mundo de los toros, preguntar, perdón, de ganadero. Mira, yo creo que esto comienza en la casa paterna. Mi padre tuvo la fortuna de ser 44 años médico de plaza en Querétaro. Además, aficionado práctico, él nos inculcó la fiesta de los toros, no desde la perspectiva de simplemente verla desde las gradas, sino participar en el campo, toreando a caballo, toreando a pie. Y después, de algún tiempo, conforme fui teniendo amigos un poco más involucrados en el tema, hicimos una escuela taurina, itinerante, para forjar jóvenes promesas del toro hace ya algunos años, hace 15 o 20 años de eso, 20 años. Y después se da la oportunidad, verdaderamente, sin haberlo pensado, porque un gran amigo mío me llama a su rancho y me regala un semental, un toro que había tenido una lidia muy importante en una corrida en Morelia que se daba el 2 de noviembre. La clásica de Morelia. La clásica de Morelia. Y su toro estaba indultado, no pretendía hacer mayor cosa con él. Y como éramos muy amigos, me lo regaló. O sea, que lo primero que yo tuve en la vida como animal fue un semental que había sido lidiado en Morelia y que había sido indultado. No recuerdo específicamente quién lo indultó, pero ahí empezó esa como inquietud de conocer el campo bravo y de conocer cómo es que se forjan las generaciones de animales bravos, pero ya desde la perspectiva de yo ser el primer responsable. No fue por otra cuestión más que de inquietud, de conocimiento, de interrogación, de experimentar, para que no me platicaran ya los ganaderos de México cómo se quedan los toros bravos. ¿De qué se trata? Claro. Lo quise hacer. Pasaron 2 años y cuando menos esperó esto, compro con un amigo mío de San Luis Potosí, compramos 110 vacas y 4 sementales.
lo que entonces era la ganadería del licenciado Luis Felipe Ordaz. Nos quedamos con esa primera parte. Aquí de, ¿qué es la monja? En La Monja. Y a mí personalmente me llamaba mucho esa ganadería porque la cuidaba en forma muy particular don Javier Garfias, Sí, tenía. Teófilo Gómez y simiente, algunas ¿no? gentes. Yo dije, las vacas que tiene mi amigo son las vacas más seleccionadas y si yo las voy a tener, que sean las más seleccionadas. Existen muchos tabús, existen muchas instrucciones, muchas formas de cómo crear el toro bravo. Yo creo en el campo, creo en el olor del campo, creo en el análisis personal que haces tú de tus animales, creo muchísimo en el sentimiento, lo que me transmiten a mí los animales. No quiero demeritar la cuestión científica que se sigue siguiendo lo que se llama en el argot de los ganaderos la reata, que es la sanguinidad de los toros, ¿no? Que yo tengo el semental y el 4 de la D y el 4 de la F y de repente pareciera que tienen una descarga genética de hace 5 o 6 generaciones que no la sé ni de mi parte. Con trabajos conocí a mi abuelo De manera personal. y no creo mucho en la genética, ¿eh? Yo creo más en los espacios, en los sentimientos, en los sueños, en las cosas que te va sucediendo todos los días y eso está por encima de cualquier otra cosa. Voy a interrumpir un poquito a Miguel, porque ya entramos de lleno al toro. El toro trae su sangre ganadera, por supuesto que a flor de piel. Y bueno, pues ya conocimos un poco quién es Miguel Alcocer, nada más y nada menos que aquel extraordinario médico de plaza que estuvo en funciones muchos años, como bien lo acaba de decir Miguel, su papá en esa, pues hoy en estado inconveniente, Casi extinta Plaza Santa María. Santa María. Casi esto ya es un secreto a voces, todos sabemos que está en esas condiciones. También los taurinos tenemos pues fe y esperanza de que algún día renazca como el ave fénix de las cenizas y pueda haber nuevamente festejos taurinos y resurja la grandeza de la Plaza de Miguel. Es lo que esperamos. Estoy absolutamente seguro que se va a dar. Pues nosotros esperamos mientras no estén ese tipo de personas al frente de un inmueble como ese, pues es muy difícil que resurja la plaza, ¿no? Esperemos que sí, doctor. Como bien lo dice el ganadero, el señor ganadero, pues hay esperanzas, tanto él como yo. Yo creo que tú también en el fondo has de pensar que sí queremos vivir una nueva tarde, un sábado a las 4:30 de la tarde, como era la tradición aquí en Querétaro. Pero ya entramos de lleno. Yo quería platicar un poquito más acerca de su afición de Miguel, de sus toreros, pero pues él nos quiere hablar de su ganadería y tiene pues una magia, tiene una casualidad, la creación y bueno, pues sobre todo si usted escuchó las primeras palabras que nos dice el ganadero, hay en él un gran amor por el toro de Lidia, que es el protagonista de la fiesta. Muchas veces hemos platicado, ganadero, quién es el protagonista y el antagonista en la fiesta de los toros. Yo afirmo que el protagonista pues definitivamente es el toro, porque alrededor de él surge toda esta magia, toda esta exposición de arte que son las corridas de toros. Aprovechando, ganadero, esto que nos platicas, ¿a partir de qué año fue? Y bueno, pues lo más importante a veces que queremos saber, o que más estila, por ejemplo, aquí traigo un libro viejito que voy a presentar al final, porque nos gusta hablar de libros, viejito en el sentido de los años que tiene, no por otra cosa. Pero, ¿qué simiente tiene tu ganadería actualmente? Mira, podría yo decirte que básicamente la simiente, o sea, las joyas de la corona, son 32 vacas que tengo que vienen prácticamente de la línea directa de San Mateo. Casi te puedo decir que la mayoría de las ganaderías de México nacen con esa simiente. Tú le vas aportando después. Yo tengo ya 20 años en esto. Es decir, ya he visto el comportamiento de 4 o 5 generaciones de toros. Le tengo mucha fe al origen, porque finalmente la simiente es muy importante, pero viene a significarse de manera muy, muy especial la aportación que tú hagas respecto de los sementales. Hay una ley en materia genética animal perfectamente estabilizada y científicamente comprobada, que el 65 o el 70% de las calidades morfológicas y de crecimiento de un animal bravo lo maman de la vaca. Sí. Eso está perfectamente acreditado y científicamente acreditado.
tú puedes hacer tu aportación en las cruzas de los encastes. Es el famoso Con el sentir del cemental. ganadero, ¿no? Sí, sí, Las sí. tientas. Ese sentir y ese feeling particular que tú le pongas llega a ser de tal manera tan especial y tan mágico que una vez escuché en Sevilla una frase que me gustó mucho. Después de 40 o 50 años de estar criando toros, los toros empiezan a aparecer a uno. Eso me dijo Sí, un ganadero Sí, muy... van imprimiendo sus sentimientos, Un su ganadero manera de importante. ser, Pero es que ¿no? entregas Su toda una vida, identidad, pues. entregas todo un esfuerzo, porque esto sí es un esfuerzo y es una afición fuera de serie, porque debe de gustarte mucho, debe emocionarte mucho y debe estar muy al pendiente de todo lo que sucede. Entonces, esa particularidad que te digo desde el punto de vista de la aportación que hace la cuestión científica del 70% de la genética en los animales, hace la posibilidad de que tú puedas en ese 30% donde cambies los sementales, de ir aportando lo que en tu feeling particular, en tu sentimiento particular de análisis está faltando. Yo visualicé que faltaba un poco de bravura, que si quieres luego lo platicamos sobre la diferencia entre la bravura y la ferocidad, por Sí, claro. pero fereza. yo estaba viendo que faltaba un poquito de bravura, entonces quitamos los sementales que teníamos originales y traje un toro de Manolo Martínez, que me parece que es muy importante. También tenía muy buena. No, una simiente Una interesantísima. simiente Y traje otro toro de un amigo mío de San Luis Potosí, de Guanamé, del Cayello, Hernández. Me voy con 2 encastes, no tan grandes, de 30 vacas, y cada uno. Ahora están bajando más los encastes, ahora están sobre 15, 18 vacas. Pero yo prefiero en 30 porque más o menos otra cosa curiosa que sucede son las estadísticas, ¿no? En el rancho donde actualmente tengo mis animales tengo un promedio de parición del 90%. Cada 10 vacas que se juntan con el semental, 9 dan. paren todos los años. Eso es un análisis altísimo, ¿eh? ¿No? Yo lo he checado ahora con la Asociación de Ganaderos de Toros de Lidia y tengo un porcentaje de parición muy importante. Entonces voy haciendo mi laboratorio de análisis cada 5 años, porque tengo que esperar que los Sí, toros... claro, el resultado hay que crezcan verlo en la cada plaza, 5 ¿no? años, y lo veo en la plaza, no lo veo en otro lado. Siempre el toro con la misma vaca tiene 3 hijos y uno sale muy bueno, otro sale medio dejando mucho que desear y el otro hubieras preferido que no naciera. Pero tengo la impresión que esa es una costumbre que se da casi particularmente en todos los seres vivos, ¿eh? O sea, no hay que creer tanto en la genética. Muy bien, Miguel. Pues sí. Miguel, el color de tu hierro, digo de tu divisa, perdón. Tiene 6 colores diferentes porque yo tuve el problema de que yo apenas me afilio a la Asociación de Ganaderos de Toros de Lidia hace 12 años. Te iba a hacer la pregunta, ya me... No qué bueno que ya está me quise asociar, sino hasta que ya estaba yo más o menos preparado. estabilizado, ya sabías de qué se trataba el asunto. Entonces, yo tenía una M como símbolo particular, porque yo me llamo Miguel. Y el primer rancho que yo tuve se llamaba Cortijo San Fermín, por lo que tanto yo quería que se llamara San Fermín. Sin embargo, así se llama la ganadería de los hijos del maestro Armilla. Sí, ¿cómo no? Entonces, Es una de ellas, ¿no? La otra es Armilla, hermanos. sí, busqué un nombre que no tuviera mucho que ver y encontré el nombre de San Charbel. Particularmente porque es un santo libanés con el que yo participo o creo mucho en la forma en cómo él adquiere la santidad, desde el punto de vista de mis creencias religiosas, que no tiene nada que ver con esta entrevista, pero por eso se llamó San Charbel. Y además porque no había ninguna ganadería en México que se llamara San Charbel. Había, bueno, hay de los evangelistas. Hay- San hay Marcos, San- San Mateo, Está San Juan, Don Nacho sí. García Villaseñor, creo que San tiene Lucas. ganaderías de los 4. De los Matías, Marcos, evangelistas. Lucas y Juan. Sí, por supuesto. Y yo tengo San Charbel. Y le puse 6 colores, los 6 colores menos utilizados, para que ni siquiera nadie... Mencióname pudiera- lo que ya me llamó la atención. No. Utilicé un morado especial, utilicé un naranja especial, utilicé un verde especial, utilicé un azul especial y utilicé uno negro. Que dicen que no es muy bueno usarlo, pero yo no creo mucho en el tema de los colores. Cuando menos dije, si le pongo 6, pues va a ser más difícil que me la puedan copiar. Y si le pongo San Charbel, pues todavía más difícil. Y sobre todo cuando ves una imagen de Charbel en algún templo católico,
pues Muchos está lleno de listones de listones. colores. Sí, porque es el santo de las estudiantinas y de los músicos, ¿no? Entonces, Y también, pues creo que cada listón tiene algún significado, Sí, algún sí, debe milagro, de ser. alguna benevolencia que tuvo Charbel con la persona que le pone el listón. sí. Ya lo retiraron, no sé qué haya pasado con Charbel, que estaba aquí en el templo de San Estaba en Agustín. San Agustín entrando a la izquierda. Sí, y ya no está, y estaba lleno de listones de colores. En San Antonio hay un San Charbel, ¿no? No lo he a la visto. izquierda. Ese no lo he visto. Yo el único que conocí Yo era también el de San San Agustín. Agustín. Y el otro que conozco es el que tengo en la casa de ustedes. Por supuesto, ese no lo puedo dejar tan lejos. ¿Y dónde pastan los, qué estado? Mi tienes tus mi potreros? ganadería la tengo en San José Iturbide. Ah, ok. Fíjate aquí, que- cerca de la ciudad de Querétaro. Ahí me di cuenta de otra cosa. Yo tenía antes mis toros cerca de la carretera. Y los toros son, para la gente que no lo sabe, son muy especiales. No les gusta el ruido, no les gusta la incomodidad, no les gusta lo que le es adverso por su propia naturaleza, que son claxons, trenes, A la hora que cambio, Tiene muy buen oído, ¿no? sí, Sí, en las orejas. tiene un oído especialísimo y sobre todo cuando el toro se siente a gusto, que es un tema que también puede ser de plática algún día, el toro se relaja, la vaca se relaja y tu parición aumenta. En la parte donde yo tenía antes la ganadería, que era acá en el Marqués, de una aparición pésima de no sé, del 10%, del 20%. Cuando me fui acá, Y estaba muy cerca de la sí, urbanización. y muy ¿eh? corto. Ok. Acá me fui a una orología mucho más diferente. Hay cerro, hay agua natural, hay bordos. Tengo mucho pastizaje natural de 4 o 5 variedades. Empecé a ver cómo el toro se sintió a gusto y se reflejó inmediatamente. Les digo que tengan mucho cuidado con el rancho porque tiene una fertilidad impresionante. Todo el que va ahí se embaraza, entonces hay que tener mucho cuidado. No Oye, lleven a la muy bien. señora. Puedes crear una, Claro, centro de una sección. reproducción. Sí, exactamente, para aquellos que tienen problema de descendencia. De Ya próstata. vemos que Miguel tiene ese toque especial y bueno, pues ya lo está platicando con este extraordinario ser que es el toro de Lidia. Y mira, vamos a tomar el atrevimiento de que el ganadero está aquí con nosotros y el doctor hace una afirmación que le voy a preguntar aquí al ganadero. Él dice que el toro de Lidia, su comportamiento en las corridas nocturnas merma, no es igual porque el toro es de costumbres en el campo, de costumbres cotidianas Sí. y prácticamente son sus horas de estar dormido. ¿Qué hay de esto, Miguel? Pues sí hay una respuesta científica desde el punto de vista del comportamiento del ojo. Nosotros cuando vemos un escenario que está alumbrado por luces artificiales, el crecimiento y el comportamiento de la retina y del iris es completamente diferente. Sin embargo, tenemos un proceso de adaptación muy importante, ¿eh? Eso sucede exactamente en los toros. Puede salir reflejado si es que la plaza está exageradamente alumbrada, pero tiene un comportamiento de adecuación. A los 5 minutos parece que está en su estatus natural. No tiene ningún... No, No le pasa afecta abs- no. en absoluto el que sea de noche, que No. es cuando ya debería estar pues, dormido, ¿no? Reposando. Pues mira, doctor, perdón por el ejemplo, pero es como uno. A veces funciona uno mejor de mañana y a veces funciona uno mejor de noche. O sea que yo no encuentro... Algunos tenemos Y en fin vampirismo. de semana peor, ¿no? Lo he platicado con veterinarios y con gente que analice el comportamiento de los toros en corridas nocturnas y no baja su rendimiento. Ok, Definitivamente. estaba en una equivocación, Es mejor ¿no? Todo lo que es En la luz natural, bajarlos ¿no? del camión, todo lo que es enchiquerarlos, todo Sí. eso, hay que hacerlos con la luz del día. Claro. Porque es muy fácil. El toro es, contra lo que poca gente sabe, es el animal más delicado que te puedas imaginar. Sí, claro. O 5 muy años rudo, cuidándolo y sí, se sí, rompe un pitón y se lastima. acabó el asunto. Va creciendo la plática que tenemos para ustedes, muy interesante con el ganadero Miguel Alcocer, el ganadero de la ganadería San Charbel. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes para seguir con esta interesante charla. Casona en venta en el centro histórico de Querétaro. Propiedad de 520 metros cuadrados. Sala amplia, 5 recámaras, hall distribuidor, cuarto de blancos y boiler, oratorio privado, comedor, cocina equipada, 2 patios interiores, cuarto de servicio,
construcción en ladrillo, techos de bóveda de concreto, espacios con carácter, confort y tradición. Conoce esta propiedad en persona y déjate sorprender por cada detalle. Para más información o agendar tu visita, llámanos al 442-814-0429. Será un placer atenderte. Ali Inmobiliaria, tu patrimonio en las mejores manos. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Voy a retroceder un poco con el ganadero y me pareció algo muy importante porque mencionó su hato de vacas que él considera las joyas de la corona, y es que esto lo quiero regresar porque lo hemos afirmado aquí, de esa maravillosa labor que hicieron los hermanos Yaguno allá a principios, ya tiene un poquito más de 100 años que los Yaguno se atrevieron a pues apostar a traer una ganadería, y asesorados por Ricardo Torres Bombita, quien fue que prácticamente los puso en contacto con el Marqués de Saltillo, y trajeron esta sangre extraordinaria que, como bien lo acaba de decir con algunas palabras el ganadero, pues es una sangre muy importante, única, y él tiene la fortuna de tener pues un hato que desciende de esa mítica, extraordinaria, histórica y legendaria ganadería que fue San Mateo. Como bien lo dice, también qué bueno que lo podemos platicar con él. Él pues da la gran importancia, más bien nos da a conocer esa gran importancia que tienen las hembras en una ganadería de toros de lidia. En este caso, los hermanos Yaguno, no me dejará mentir, el ganadero, se sentían verdaderamente afortunados porque con ese hato que compraron vinieron algunos sementales importantes que ligaron muy bien. Venía un hato de vacas importante, también de muy buena línea, estuvieron muy bien escogidos por Bombita, y por cierto dicen que les costó una fortuna a los hermanos Yaguno. Y también por ahí venían algunas vacas preñadas, y que prácticamente de aquello nace estas extraordinarias ganaderías que se dieron en México. Y un ejemplo contrario a esto es cuando vinieron la famosa ganadería de Pastejé, que vinieron toros importantes, pero que Pastejé fue la consecuencia, pero es se me fue ahorita donde toreó Silverio, se me fue. Es Pastejé. Esa fue donde terminó esa sangre. Ahorita se me confundió un poquito y voy a... Que se aclaren las ideas y se Bueno, voy a aclarar las ideas, pero regresando a los Yaguno y regresando, bueno, pues don Javier tenía esa fortuna de tener una buena fuente de lo que fue San Mateo, y que a tus manos llegó por medio de don Ordaz. Yo lo conocí a don Javier, lo vi tentar, lo vi escoger sus hembras, lo vi escoger su ganado, y particularmente me llamó mucho la atención la forma tan profesional y de modo como entendía la crianza del toro bravo. Yo sabía que estaba adquiriendo cosas muy privilegiadas, muy escogidas, donde había ya una experiencia acumulada sin que yo la haya tenido. Interrumpo, ya se me aclararon las ideas. Morube, que llegaron puros machos de Morube y no rindió. Sí, es que, mira, don Javier tuvo precisamente trabajó con los señores Yaguno. Entonces, él entendió mucho la creencia del toro y tenía un feeling muy especial. Junto con sus 3 hermanos, yo creo que él fue el más exitoso, no quiero decir ni restar méritos a los otros. Lo digo porque se vino a Querétaro. Y porque ¿Y los otros quedaron en San Luis? Sí, yo vivo esos más de 100 toros lidiados por Manolo Martínez y por Paco Camino de don Javier Garfias, y por Curro Rivera y por Eloy Cavazos. Sí, esa gente. Esa Yo creo que es la época de oro, tanto de la época de los toros como de la época de la ganadería de don Javier, como de la Plaza de Toros Santa María. Sí, fue la cumbre. Sí, fue la cumbre, indiscutible. Sí, pues esas tardes son inolvidables, ¿no? Las faenas, los toros.
hasta los nombres de los toros, también mucha gente los recuerda con mucha claridad, inclusive a cómo iban vestidos los matadores, ¿no? No, bueno, pues es que nos dejó una etapa muy bonita. Ahí viene la segunda parte, que es también un mito, ¿no? Que es la apertura de la sangre en las castas taurinas. Yo hablé de mis joyas de la corona porque hablé de las vacas. Y después, por el porcentaje que aportan desde el punto de vista de la sanguinidad, ¿no? Genética. Y después dije la aportación especial que da el macho. Entonces ahí es donde puedes jugar. Ahí es donde yo abrí la sangre. Y pues como todo buen principiante, pues me ha ido bien. Entonces estoy contento. ¿De suerte o qué? Estoy contento y creo que las cosas van a resolverse. Nosotros hemos visto algunas corridas, y una de rejones que fue la primera que yo vi, que iba yo con mi hermano Philly, ¿no? En la Santa María. Sí, que lo comentamos inmediatamente, o sea, los toros muy bravos, una nobleza. Y ya cuando terminó el festejo, hablo yo con mi hermano Phil y digo, oye, le digo, si estos toros se comportaron así con el caballo, imagínate a pie cómo se van a comportar, ¿no? Y la verdad, muy bien, ya hemos visto varias corridas tuyas, y la verdad que es grato ver otra corrida toros cuando dices, no, estos toros valen la pena ir a verlos, ¿no? Pues es que es tanto tiempo de preparación y de Claro, ánimo, ¿no? y de ganas de que las cosas salgan bien. Tampoco nos damos coba. Sabemos No, cuando no salen bien las cosas. La coba Y es mala para todos. Para todos. Vamos a platicar, ganadero. ¿Recuerdas tu primero? Regularmente los ganaderos, yo leyendo un poco y por lo que tenemos como aficionados en el mundo de los toros, vemos que en muchas ocasiones los ganaderos debutan con alguna novillada. ¿Fue tu caso? No, yo debuté directamente en corrida de toros. ¿Recuerdas? Por Sí. supuesto que recuerdas. Sí, perfectamente. Sí, la primera, por fue, supuesto. fue en Tecolotlán, en Jalisco, en los carnavales. Estaba el Chihuahua, estaba Oliver Godoy y estaba un torero, Antonio del Pinar, que es español. Pues ya es como 30 años de eso, ¿no? Hace 20 años. ¿No? Y Antonio Pinar decían que y me era acuerdo el que yo llegué ahí iba a al... sustituir al Gulli, decían, Sí. Así eso decían. Es de esa época. Yo llegué a esa corrida y me acabo de enterar que todo el mundo le dice al torero que tenga suerte, pero yo creo que los toros necesitan más suerte que los toreros, porque los toros pueden ser extraordinarios Sí, sí, y si caen se malas pone manos. y si se pone enfrente de una gente que no le Que sabe no hay sacar capacidad. los 24 quilates que trae adentro, Claro. pues tu toro y tu crianza y tus 4 años no sirvieron para nada. Y eso lo hemos platicado varias veces aquí. Eso lo Cuidado y platicaba, lo voy a mencionar porque no se me olvida eso. Seguramente lo recuerdas, ganadero, sobre todo por lo que te hila con esta ganadería de don Javier García. Salió por ahí en la Plaza México un toro que se llamó Capeto, que era extraordinario, que le cayó en manos de Pasión Gitana. Y bueno, pues para mala suerte del Burel, ¿no? era un toro extraordinario. E incluso quien comentaba la corrida en aquel entonces decía, es que se está toreando solo el toro. Sí, Pues sí. Y creo que a veces uno los ve así y ve que el torero está haciendo a veces alguna línea equivocada y dice, el ganadero se va a estar dando de topes, y suele suceder. y es que fíjate que sucede algo muy importante. Entre mejores características, más aportaciones y más rendimiento te puede dar un toro, es 20 veces más la exigencia que hace respecto del matador. El toro extraordinario, el toro de 10, tiene que tener un torero de 10, porque si no... O de más. Debe fue- ser definitivamente el binomio, el conjunto. Sí. Deben de entenderse toro y torero, como lo hemos comentado de alguna ocasión. Qué bueno que también nos platica el ganadero que pues esa es la conjunción perfecta, que se entienda un torero en muy buen sitio o quizá que tenga una inspiración especial, porque los toreros sucede que a veces salen, como se dice en el términos taurinos, de vena, se encuentran con un toro extraordinario y bueno, pues a gozar los aficionados, ganadero y torero. Pienso que es un tema de complemento. Se dice Y así mucho, debe ser. ganadero, que, bueno, hay unos ganaderos que dicen, él tiene tendencia al toro bravo, él tiene tendencia al toro noble, como bien lo acaba de mencionar el señor ganadero, pues es impregnarle su estilo. ¿Cuál consideras que sea tu estilo, ganadero? Mira, yo, en primer lugar,
es la presencia. Repío. El toro debe parecer que es toro y el toro debe parecer que es torero. O sea, en esta parte de la fiesta, lo primero es que no engañe a tu primera vista. Si tú parece que eres torero y parece que es un buen toro, nada más simplemente de imagen ya llevas el 50%. Sí, claro, ganado. porque eso ya lo vimos en Juriquilla últimamente, ¿verdad? Entonces, Sí, es que desgraciadamente y ese es el en tema. otras plazas también se ha visto, no nada más ahí. Hay que parecer, hay que hacer las cosas bien, llevar contrapío, llevar el toro bien parecido. No caer en el tema de ponderar una característica específica, de bravura, de nobleza, de muchas otras. Yo creo que el toro tiene que tener muchas características. El secreto está en que el lidiador sepa exhibir y sacar de su Sus entorno cualidades, el toro. las cualidades que tiene el toro. Claro. Me gusta la presencia, me gusta la bravura, me gusta la nobleza. Es más, muy pocas cosas me disgustan de los toros. Más bien celebro que tengan esas características, ¿no? Fíjate, Perdón, adelante, mira, doctor. platicamos en días pasados que estábamos ahí en la Plaza de León, ya de regreso me dice güey, a los que íbamos aquí éramos 4 personas, ¿qué capa es la que a uno le gusta más en los toros? ¿A ti cuál es la que más te llama más la atención o que en realidad te guste? Dices, esta capa es Bueno, la que a mí me gusta. estoy un poco casado con el toro cárdeno, La pinta, ¿no? porque realmente el 65% de mis toros son cárdenos. Son carros, sí, pues por la Este, línea, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Hay toros que con su propia presencia se dice ese toro tiene mucha plaza, ¿no? Los toros berrendos o los toros burracos. El toro cárdeno, para mí, y lo tengo que defender porque en primer lugar, pues es lo que más tengo. Claro. Entonces, Pero es la línea que traemos, ¿no? sí, es la línea. Es la línea y particularmente es la que más me gusta. Pues otro es el que se le identifica más como que con el toro mexicano, ¿no? Lo cárdeno. Sí, eso viene ya desde hace muchas generaciones. Ganadero, ¿algún semental que tú digas, me saqué la lotería con él porque me liga mucho con las vacas o me da producto extraordinario? Mira, que tengas muy presente sí, su nombre y sus características. Si qué es lo que te ha dado. si te contesto eso, estoy condenado a decirte una mentira porque no tengo el tiempo suficiente todavía. Si tuviera 60 años creando toros, podría contestarte esa pregunta. He tenido 2 o 3 sementales muy importantes, pero sigo abriéndome y abriéndome y abriéndome, para no casarme, porque es muy importante la apertura en los encastes. Creo que tiene más que ver el cuidado, el feeling, el tiempo que tú le entregues a apostarle el 100% a la genética, ¿no? Hay un toro famosísimo de Marranillas, que creo que fue la simiente del 70% de las ganaderías de México, casi te puedo decir que de la mía también, porque fue la que generó todo el tema de San Mateo, ¿no? Y fue descubierto por don Javier Garfias, ese toro. Casi de ahí te puedo decir que viene todo lo demás. Pero yo en mi hacer de ganadero todavía no estaría capacitado para contestarte eso y no me gustaría decirte una mentira. No hay un toro En el privilegiado. mundo de los ganaderos hay, por supuesto, celo profesional, hay competencia, pero quizá también hay algún ganadero que tuvo que estar hoy en esta posición ganadero y que, bueno, pues tienes, por decirlo, una vida corta. Estamos hablando de 20 años de una ganadería que obviamente son de las que vienen para el futuro, que son las que se estarán lidiando pues ya en próximos años de una manera importante y sobre todo escuchando el simiente que tienes, que me parece muy extraordinario. ¿Pero tú admiras algún ganadero? Sí, mira, los que yo conocí, que fue don Javier, desde luego, recordándolo, que yo conocí. No me gusta hablar de que los toreros que yo nunca vi, que si toreaba el gallo, que no. Te hablo de los que yo conocí. Soy muy amigo de doña Laura Villasante. La he visto mucho como ganadera, tiene mucho feeling, tiene una afición a prueba de balas. Muy amigos míos, los Gómez, por no quitar a ninguno de los de San Juan del Río. Sí, como no. El Chino, Chacho. todos son extraordinarios.
porque lo han Chino, mamado, chino. lo han mamado, ¿no? Ellos ya tienen, Al chavo, perdón. al chavo ya tienen 2 generaciones para atrás Chavo de, Gómez. de Don Pepe, y Teófilo y todas estas personas. Y básicamente pues es lo que he tenido yo cerca, ¿no? La ganadería que yo toreé cuando yo era niño era la ganadería de don Juan Flores Echeverría de Zabarripa, en San Luis de la Paz. Fue la primera que yo conocí. Pero a partir de ahí para acá, te puedo decir, pues que ya te repetí hace un momento. Hay por ahí, por la época de Manolo, se hablaba mucho ese binomio que tuvo con el ganadero Pepe Chafik y bueno, pues se platica, hay leyendas y por aquel entonces había periodistas muy duros que afirmaban que Pepe Chafik había moldeado el toro bravo, al menos el de su ganadería, para ponérselo a Manolo Martínez y le llamaban por ahí el toro achaficado, que era pues un toro que Manolo prefería. ¿Esto se puede hacer? Yo creo que puedes aportarle una significativa personalidad a los toros. No es una contradicción lo que estoy diciendo. Sí se puede aportar la personalidad a un animal bravo. Don Pepe Chafik era un hombre extraordinariamente inteligente que junto con Marcelino Miaja demostró que no nada más era un gran apoderado, sino que fue un excelente ganadero y no lo demostró nada más en México. Fue ganadero en España. Y con el nombre de San Martín. Y con éxito, siendo que él tenía raíces completamente libanesas. Yo conocí a sus hermanos, un extraordinario abogado y otro cuate que se dedicaba a otra cosa completamente diferente, pero a Pepe en particular nunca lo traté, pero sí creo que fue un parteaguas en la tauromaquia mexicana, como apoderado de uno de los toreros más importantes, no voy a decir que el más importante, pero uno de los más importantes que ha habido en la fiesta, y con presencia de don Pepe Chafik como apoderado. Y después, con los toros creados por don Pepe Chafik. Entonces, ese binomio, el que quiera desconocer los éxitos rotundos, reiterados, y que se daban de forma muy, muy general, casi... Pero es que había mucho toro y había mucho torero. Sí, claro. Entonces, y bueno, pues de Pepe Chafik también quizá un éxito que no conoce mucha gente y que no se le ha atribuido de manera pues correcta es que también él apostó mucho por José Tomás, porque incluso lo cobijó en sus inicios en su ganadería. José Tomás vivió en su época novilleril con don Pepe. Quizá podemos atribuirle también como un gran descubridor por apoyar tanto a este novillero español. Y decía aquí el ganadero, pues, el señor ganadero, perdón, que curiosamente el libanés, pero fíjate cómo los libaneses fueron parte importante de la fiesta de los toros. Ahorita hablamos de Pepe Chafik, pero pues Neguib Simón, el constructor de la Plaza México, también libanés. Sí, y no, ahí, bueno, ahí también hay sangre taurina, no hay aficionados, ¿no? También me acuerdo, doctor, de un matador que seguramente lo tienes presente porque fueron los que inauguraron la Plaza Santa María, Alfredo Leal Curi. El Curi viene de origen libanés y entonces viene como que entrelazando la historia con los libaneses, aquí la historia de México. ¿Tienen afición? Hay un hay parteaguas en la fiesta de los toros en México que fue a partir de pues a mediados de los 90, ganadero, cuando se decide refrescar nuevamente la sangre aquí en México y por allí trajeron sangre, pues sobre todo de la línea de Santa Coloma o las líneas que vienen de Saltillo. Esto sí refrescó, dio buenos frutos a la ganadería en México. Mira, hubo varias personas que hicieron ese experimento. Lo voy a decir de la manera más respetuosa posible. Sí trajeron, desde luego con la mejor intención, las simientes que en ese momento estaban siendo importantes en España. Pero ahí atrás de ese ejercicio de experimento, analizo de manera muy significativa si lo hicieron pensando en que estábamos teniendo una debacle o una parte como frenada en México desde el punto de vista de la genética. Cuando yo he escuchado desde que nací, en la historia de todos los toreros hispanos que han venido a América, no han hecho más que hablar maravillas de la bravura, de la entrega, de la nobleza y de la forma en cómo se lidian los toros en México.
las faenas artísticas más largas, con más pases, con más entrega y con más dedicación, se han dado con toros mexicanos. Claro. Eso lo tengo perfectamente claro. Entonces, se vale hacer experimentos, si el experimento se hace con la intención de mejorar. Pero si lo quisiéramos atribuir a que en ese momento hubo como ¿Un parteaguas? un parteaguas, no lo llamaría tanto así. Creo que fue gente innovadora que quiso hacer ese experimento. No a todos les fue bien. Como no todos los toros mexicanos les ha ido bien En España. en ruedos españoles. Que han sido Pero muy pocos. yo creo que el fenómeno adaptativo en la fiesta de los toros es una de las características más importantes que hay. El que sabe torear y el que sabe cortar las orejas y el que sabe mandar en la fiesta, lo hace en Colombia, lo hace en Claro, Sevilla, no, pero es lo hace en donde se Querétaro, para. Fíjate, lo hace con Santa Coloma, lo hace Sí. con todo. fíjate que lo vimos hace un rato. Hace un rato me refiero al sábado. Vimos a Juan Ortega y por supuesto un torero mexicano que me atrevo a pensar ganadero, que usted ya lo vio, y es Héctor Gutiérrez, que bueno, pues son de estos que vienen por todas y que quieren necesariamente estar en el sitio de figura en México y ser un torero importante, pero estaba en una tarde con Juan Ortega y vimos cómo se pudo adaptar a la embestida del toro mexicano, siendo tan lenta la embestida de los toros que tienen este origen de Bernaldo de Quirós, de que lo que tiene Javier Bernaldo, y le tomó el ritmo de una manera extraordinaria este torero sevillano que prácticamente nos Sí. hizo vibrar y también, bueno, pues qué decir de la Desatan las ecuación. pasiones. Y Un torero de me esos. viene a la cabeza por lo que acaba de mencionar, ganadero, que acaba de decir, bueno, es que el que es bueno con Pues lo es que donde- le, con lo que le le sale, pongan ¿no? Sí, enfrente. sí, porque digamos que imponen su personalidad, ¿no? Yo no vi a Manolete. Recuerdo perfectamente bien la primera vez que vino Carlos Arruz a Querétaro. Levanté mis lentes, me emocioné tanto que casi me quería aventar de espontáneo. Yo tenía, pues yo creo que 10 años, 11. Nunca había visto una cosa tan impresionante con la personalidad que tenía él. Lo mismo hizo en España. Cuando él va a España hace una dupla con Manolete, Sí, claro. que nunca fue muy querido ni él allá ni él acá, porque Arruza tenía su madre era española y Manolete le gustaba más México. Según esto se iba a venir a México, si no ha sido por Islero que le cortó las Sí, estaba ganas, en pero eso. él ya estaba por venirse a Sí, México. está Esas duplas se dieron, y se dieron con toros mexicanos y con toros españoles. Entonces, yo creo que cobra un poco más de vigencia y certeza lo que yo te acababa de comentar. Es adaptable, el toro tiene que ser adaptable, el toro tiene que entender al toro. Se haya creado en los pastales de Andalucía, o en Despeñaperros en España, o en Zacatecas, o en Querétaro, o donde creado fuera. para el Valle del Terror. Sí, Que son una cosa que... sí, de todo hay. Y todos los toros tienen una lidia, todos los toros tienen una faena, todos los toros tienen que saber encontrarse. Dices Carlos Ruiz Camino era el nombre de Carlos Arruza. Y sí, efectivamente es un cartel que explotó en España y firmaron toda una temporada, la jalaron del carro los Impresionante. dos, que no sé, nunca tuvimos la fortuna de verlo en México, nunca los pudieron contar. Hay muchos mitos e historias, el por qué no pudo hacerlo el empresario de aquel entonces, el torero de la Condesa, pero bueno, pues no sucedió, después se fue Manolete y pues ya, mucho Pues sí, menos, ya menos, eso fue sí. muy joven. Ganadero, regularmente se tiene algún torero preferido para para la faena de tienta. ¿Hay algo en su casa, ganadero? Mira, El de sí, cabecera. sí hay un torero importante, porque torear en el campo, en la plaza de tientas, es muy diferente a torear en una plaza de toros. Ahí tienes que ser un torero que te sepa enseñar qué es lo que está sucediendo con la vaca en específico que estás tentando. Hay toros tan buenos, valga la redundancia, que esconden los errores de los animales. Y hay animales tan buenos que esconden los errores de los toreros. Entonces debe haber una conjunción muy importante. Yo no tengo en particular un torero al que yo le pudiera reconocer como... Tengo un amigo, Jesús Torre, de San Luis Potosí, que fue un excelente torero, quizás no valorado en la forma en como fue cuando tuvo la oportunidad de torear para el público,
Pero en la Plaza de Tientas, junto con Manolo Mejía y junto con Manolo Espinosa, te puedo decir que para mí, en la Plaza de Tientas son los 3 toros más importantes de México. Hablo en la Plaza de Tientas, ¿eh? Sí, claro, sí. Otra cosa sí, es sí. ya vestidos de luz. No, Lo aclara usted muy bien, ganadero, en el momento en que nos dice que la faena de campo es diferente a estar toreando la plaza, y esto me parece extraordinario, me parece de gran utilidad para el conocimiento del público que nos ve, porque en realidad hemos mencionado más de alguna ocasión en algunos otros programas que el ganadero es un verdadero científico en lo que hace, y creo que dentro de la charla que hemos tenido con este extraordinario ganadero, usted se puede dar cuenta esa gran labor y bueno, pues esa gran visión y sobre todo futurista que debe de tener, porque imagine usted, pues hay una cruza, ahí empieza la historia de un macho, nace, crece y pues no se le puede ver hasta que sale a la plaza ganadero. No, no se le puede ver, se le tiene mucha fe. Las sorpresas son muchísimas. Yo de los 6 toros que están saliendo, casi te puedo decir en cuál tengo puestas todas mis esperanzas, pero Y ha sido, ha sido diferente. pero sí le ha dado Creo el clavo. que ese es el punto culminante de un ganadero. Cuando sabe lo que está creando y cuando sabe lo que está saliendo y en su mente coincide con lo que está saliendo. No creo que haya alguien que te lo pueda decir. Si lo hay, le voy a dar todos mis respetos, pero he escuchado ganaderos muy viejos. Tengo la oportunidad de ver toros en muchos lados del mundo y he hablado con ganaderos muy importantes y no he visto que alguien me diga precisamente que los toros han salido exactamente como él pensaba que iban a salir. Si lo dijeron es porque se les pasaron las manzanillas o o Las los tragos. cañas. sí, que es lo mismo. Ganadero, Sí, claro. es cierto que, bueno, se dice que los toros tienen 3 vistas, ¿eso es cierto? No necesariamente. Tienen un punto ciego en el tema de la lidia, que es los toros tienen una vista cruzada. Si tú te pones exactamente enfrente de los pitones, No, bueno, sí. hay que ponerse ahí, Claro. que solamente se puede en el tercer tercio, te das cuenta por qué mucha gente prácticamente se monta en los pitones. La forma como están integrados los globos de los Oculares, ojos, sí, los globos sí, sí. oculares, hace que la vista sea cruzada. Entonces tienen un punto muerto en medio. Y en ese punto muerto en medio es donde se pone normalmente el torero. Entonces, Normalmente se hacen los desplantes. no hay que pasarse porque si te pasas, Sí te ve. entonces te ganó el lado izquierdo, que en realidad es el contrario. Sí, claro. Pero eso se da cuando ya traes una fe a prueba de... De todo. El torero cuando está con una fe como la que tiene Roca Rey o como la que tiene Miranda, estos nuevos toreros que están presentándose con una forma de torear impresionante, pues es que saben manejar todo ese tipo. Pero sí la tienen, ¿eh? El tiempo está encima de nosotros, doctor. Bueno, como Ajá. vimos a Juan Pablo Sánchez meterse precisamente en ese terreno el sábado en la Plaza de Toros de León. Sí. Y sí, la gente, cuando el torero se mete entre los pitones, se queda en su terreno, la gente se vuelve, de verdad, cambia su, no sé, hasta la expresión de su cara del respetable y culto público, del valor que demuestra en el momento dado. Y qué valiente es, ¿no? Pero bueno, aclarando el punto, como decir. Si no hay Pero no puedes comunión cometer- de emoción entre el público y el torero, entonces no hay espectáculo también. Hay que respetar al público, hay que hacer que se emocione el público, y yo nunca he visto un público que no se emocione si el toro no está emocionado. Sí, Y si no hay con qué emocionarlo. Entonces, es una obra artística en la que hay que participar con la patética, como decía el maestro Silvetti, claro. con la ética, ¿no? Ujú. Y con la estética. Creo que es la mejor combinación. Antes de Sí, irnos, sí. ganadero, estamos sobre el tiempo. Quisiera, quizá en pocas palabras, porque no quiero dejar en el tintero este par de preguntas, pero antes de que me conteste el señor ganadero, quiero invitarlo que otra próxima plática, obviamente vamos a acordar de acuerdo a su agenda para que tenga oportunidad de estar aquí con nosotros, porque hay muchos temas que quedan aquí. Sí. Queremos conocer más de San Charbel. Quisiera
quizá Pues quisiéramos tantas conocer cosas que salen más de una ganadería, porque hemos ido punteando Sí. a diferentes partes, ganadero. Pero quiero aprovechar para, primero, ¿cómo vemos a San Charbel en un futuro? Me refiero a ganadería. Esa es una pregunta. Y la otra es su opinión acerca de la fiesta de los toros actual aquí en la ciudad de Querétaro. Nos queda poco tiempo, pero ojalá pudiera ayudarnos con las respuestas, ganadero, de una manera Con todo gusto. sintetizada. Mira, por lo que se refiere a San Charbel, ustedes tienen asegurado cuando menos otras 2 generaciones. Ya envenené a mis hijos de manera impresionante. Están más emocionados que yo creando toros bravos y yo creo que tenemos ganaderos para muchos años. Qué bueno. Entonces San Charbel está, primero Dios, Enhorabuena. dejando mucho que decir en los próximos años. Quizá vamos a aprovechar, perdón que lo interrumpa, ganadero, porque le estoy pidiendo tiempo, pero quiero aprovechar, quizá iremos a San Charbel a hacer una entrevista No, con no. el ganadero. Eso me queda perfectamente claro. Me encanta, sobre todo me encanta hablar. Yo hice la ganadería en forma especial para verla a caballo. No te sé decir si mi tributo de reconocimiento hacia el reino animal sea de la misma manera con los toros que con los caballos. Vamos a dejarlo de manera empatada para que no haya preferencias. Capas en los caballos, pintas en los toros. Cárdeno y colorado, Perfecto. Eso es- retinto en caballos. Ok, perfecto. Sí. El tema de la fiesta es un tema que hay que entregarle muchas cosas muy particular. Yo tengo una forma de entender las cosas. Creo que no se ha hecho lo que yo creo que se debería de hacer. Pero como ahora se ha vuelto un tema muy político y muy jurídico, el día que ustedes quieran podemos hacer un programa especial de cómo se debe puntualizar la creencia de la fiesta brava en las mayorías, que no está sentada, que simplemente una pequeña mayoría es la que está, parece, ponderando y imponiendo su criterio, y no se le está haciendo caso a las grandes mayorías que son las que quieren el toro. Y la segunda parte, en forma muy particular, es la defensa de la característica natural. Cuando tú vas en contra de la naturaleza de un animal, lo estás atropellando. La naturaleza de los toros bravos es específica, es determinada, no es otra más que salir a las plazas de toros. Ir en contra de la naturaleza de un animal, pues ir en contra de su característica especie, ¿no? primigenia y de su especie, ¿no? Es como querer que los leones se vuelvan animales que ya no Vegetarianos. sean de presa. Y los animales los animales no es que hayan servido históricamente al animal, es que se han complementado en el crecimiento de las sociedades y no hay que ir en contra de su naturaleza. Algún día, si quieren, le damos un tratamiento especial a lo jurídico y a la forma en como creo yo que se debe defender la fiesta. Tenemos amarrados 2 programas con el señor ganadero Y Miguel licenciado. Alcocer. Y abogado, egresado de la facultad de Querétaro. No, yo estudié en la Ciudad de México. Estudié en la Ciudad de México, en la Escuela Libre de Derecho. Perfecto, bueno, pues enhorabuena. Entonces, mucho conocimiento de causa sobre lo que está pasando, porque hace días alegábamos que por ahí hemos tenido algún contacto en algún programa con algún antitaurino y pues parecía un perico repitiendo las leyes y dije, bueno, pues creo que a final de cuentas, ¿dónde está la cultura? ¿Dónde está la tradición? ¿Y dónde está el respeto a las libertades de que tenemos las personas? Pero bueno, aquí ya tenemos a un ganadero que tiene Y abogado que ve tiene con su, otra su perspectiva especialidad también más amplia, ¿no? en su preparación, quehacer. en su quehacer. Con todo gusto, el día que ustedes quieran. Muchas lo gracias. Así que estamos prometiendo 2 programas, ganadero. Pues ya. Uno Ese en es materia de ese casi creo que es de el defensa de la fiesta. neurálgico, porque es Sí. en este momento en que hay que tratarlo. Claro. va. En defensa de la fiesta, nos ponemos de acuerdo con la agenda. Sale, Y el perfecto. otro, vamos a hablar Vamos profundamente al campo. de- A continuar. campo de- Muy bien, de- con todo muchas gusto y les gracias. agradezco mucho que me hayan invitado. doctor. Pues muchas gracias, licenciado. Mi querido doctor, estamos a tus órdenes. Muchas gracias a todas las personas que Gregorio, muchas Ganadero, buenas noches. Estamos muchas a tus gracias órdenes, por acompañarnos aquí en el programa de Sangre Taurina. Esperemos que haya sido de su interés. Hay una próxima plática con el ganadero Miguel Alcocer, ganadero de San Charbel. Mucha afición, mucho conocimiento y bueno, pues qué extraordinario
tener la oportunidad de platicar con él y sobre todo, bueno, pues los temas que quedan pendientes para tratar para que usted nos siga aquí en Metrópolis Querétaro. Doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Goya. Y pues muchas gracias a todos los que nos hacen el honor de verdad de escucharnos, de vernos. Pues muchas gracias. Siempre haciendo el programa con mucho interés para ustedes. Muchas gracias, ganadero. Gracias a ustedes que nos Buenas noches y buenas noches a ustedes. Y los invito a que nos vean la próxima semana, reitero, a través de Metrópolis Querétaro en su programa de Sangre Taurina. Y recuerde que solo estando presente en las plazas de toros se apoya a la fiesta taurina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estás en Metrópolis Querétaro.